no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:9. Me da mucho gusto de saludar a don Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Él se encuentra, entiendo, fuera del país y le hemos notado extremadamente ausente, don Guillermo. ¿Es estratégica su ausencia del país? ¿Ha recibido algún tipo de consejo, dadas las circunstancias de que usted aparecía hasta hace algunas semanas como seguro finalista o por lo menos candidato de segunda vuelta? ¿Eso ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Qué le han referido? Es como con el ánimo estas preguntas de mencionar y de que conozca el público radio oyente las circunstancias que envuelven a su casi crónica ausencia de territorio ecuatoriano en los últimos 2 meses. Si estoy equivocado, dígnese disculparme, pero conviene la explicación a la ciudadanía. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Gonzalo. Como siempre, para mí un honor ser invitado en su programa y con el mayor de los respetos tengo que decirle que usted está equivocado. Yo estoy en este momento en la ciudad de Guayaquil y estoy atendiendo su llamada telefónica desde mi casa previo a salir a los recorridos que usualmente hago por el Ecuador. El día viernes he estado en Quito, el día jueves he estado en Quito, el día sábado he estado en Guayaquil y en los últimos 2 meses, mi querido Gonzalo, he atendido entrevistas suyas vía telefónica desde la ciudad de Guayaquil, también desde la ciudad de Milagro, desde Santa Elena, y estoy aquí en el Ecuador. Nadie me ha recomendado que me vaya a ningún lado, mi querido Gonzalo. He salido a la ciudad de Lima el día miércoles para atender una invitación del presidente del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski, con quien estuve reunido conversando por 2 largas horas sobre el desarrollo de América Latina, el futuro del Perú, el futuro del Ecuador, y de qué manera en el futuro gobierno de Creo podemos acercar relaciones con los países de la región. Le he planteado a Pedro Pablo Kuczynski que tan pronto ganemos elecciones vamos a requerir el apoyo de él para que el Ecuador ingrese en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico. Y como usted sabe, porque creo que lo traté en alguna entrevista con usted, recibí la visita aquí en Guayaquil del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien también le planteé la necesidad de apoyar al Ecuador para el ingreso a la Alianza del Pacífico. Estoy en la actividad constante y permanente como un hombre que tomó una decisión de vida de dedicarse al servicio público a tiempo completo, dedicado 15 horas diarias a recorrer el Ecuador, a conversar con los ciudadanos ecuatorianos, a escuchar cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones y a comprender que el principal problema de los ecuatorianos es la falta de trabajo, mi querido Gonzalo. Sí, corrija la desinformación que emana de sus huestes que le ayudan en el asunto comunicacional, porque me he comprobado los últimos días, las 2 últimas semanas, que todos hablan de que usted está fuera del estado, fuera del país. Y entonces, por eso coincidiendo con el tema de su presencia en la ciudad de Lima, dije, no, pues don Guillermo está realizando algunos contactos que serán beneficiosos para su candidatura o para el futuro gobierno si usted resulta electo por la comunidad nacional. Pero vamos adelante. Y yo lo que quería es que usted escuche que
el señor presidente, le mencionaba, me parece que en la sabatina última, decía: Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo, está pretendiendo privatizar el Seguro Social. Me parece que es un asunto muy complejo aquello y por eso me permito molestarle. Señor Lasso. Perdóneme, Gonzalo, pensé que iba a poner usted una grabación. No. No se preocupe, sí. Cada día que pasa. Pero si usted quiere escuchar la forma como dijo el presidente, tenga la bondad. Un Lasso ofreciendo la privatización de la seguridad social. Ya en Chile, después del fracaso que ha sido la privatización, hay grandes movimientos para volver al sistema público único, porque se trata de un derecho irrenunciable, porque se trata de un bien común, se trata de un bien superior, y por eso, como hay un nicho de mercado, y se trata de algo tan importante, normalmente esos sistemas de seguridad social en inmensa mayoría de países, ¿no?, son públicos. Y en Chile, que lo privatizaron, ha sido un fracaso, pese a que dejaron la troncha para las administradoras de fondos de pensiones, así se llaman, las AFP, y el hueso quedó para el sector público, porque se continuó con seguridad para el sector público, pero los jubilados, los trabajadores ya de cierta edad que iban a jubilarse. Lo mismo quisieron hacer aquí, y algunas veces cierta izquierda no sabe lo que habla. La supuesta deuda del gobierno con el IES, que por ahí la tienen contabilizada ustedes, Richard, y me parece un abuso, porque como quisieron privatizar el IES a inicios de este siglo, hicieron una ley, agárrense nuevamente la silla, donde la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del IES, tenía que pagárselas el gobierno. ¿Para qué? Para poder privatizar. Y eso es lo que defienden incluso ciertos movimientos de izquierda. ¡Qué torpeza! ¡Qué desvarío ideológico! ¿Ok? Y lo intentaron aquí. ¿Y cómo lo intentaban? La privatización, dejándole el hueso al Estado, la atención de salud de los jubilados, los trabajadores más viejos ya a punto de jubilarse, y la troncha, los trabajadores jóvenes, los que tenían que aportar muchos años, los que tienen buena salud, para el sector privado, para el negocio. Pero parece increíble que después de la experiencia latinoamericana, después de que estas cosas han sido tan superadas, tan negadas por el pueblo ecuatoriano en consultas populares, etcétera, vengan perdidos en la historia a ofrecer lo mismo. Honestamente, yo he escuchado referencias más bien contrarias a lo que expresa e imputa a la oposición el señor presidente de la República, con el respeto que él como presidente se merece, ¿no? Pero, no, pues es al contrario. Por lo menos yo he rescatado o he apreciado cuáles son las intencionalidades de Richard Espinosa. Y en la temporalidad de González también se hablaba de esto. Pero el momento en que ya las cosas se pusieron muy feas para González, él dejó abandonando la tienda. Y ahora este señor Richard Espinosa le está dando coba para que el presidente más bien le culpe a usted, don Guillermo. A ver, Gonzalo, en primer lugar, quien se ha llevado la troncha del Seguro Social es el gobierno correísta. ¿O es que ya nos olvidamos que fue Correa el que de manera injusta y legal decidió ya no aportar con el 40% que debía aportar a las jubilaciones de los trabajadores ecuatorianos? ¿Por qué? Porque él ya no quiere que el gobierno cumpla con los principios de solidaridad con los trabajadores ecuatorianos. En segundo lugar, la totalidad del fondo de jubilación, del fondo de pensiones de los trabajadores ecuatorianos, que le pertenecen a los trabajadores ecuatorianos, no al gobierno, ha sido tomada por el gobierno a través de la deuda pública. Y quieren convencernos de que ese dinero es del gobierno y se la ha tomado el gobierno. En tercer lugar, el déficit actuarial que tiene la seguridad social, según los técnicos, supera los 50.000 millones de dólares. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es,
Y en 10 años de gran bonanza petrolera administrado por el correísmo, ¿qué esfuerzo ha hecho el gobierno por cubrir ese déficit actuarial? Déficit actuarial que es importante cubrirlo para que los trabajadores actuales, aquellos que tienen 40, 45 años, vivan con tranquilidad, con la tranquilidad de que cuando se jubilen, exista el dinero necesario para pagar sus haberes jubilatorios. Mire lo que pasa en materia de salud. ¿Es o no el gobierno correísta el que privatizó los servicios de salud al llegar a acuerdos con clínicas y hospitales privados para poder ampliar el servicio de salud? Y ahora que se acabó el petróleo, ya no les paga, no les paga las clínicas, no les paga los hospitales. ¿Qué ecuatoriano puede estar contento con esa situación de la seguridad social? Cuando ellos, un padre, una madre de familia, que se da cuenta que a pesar de que mes a mes contribuye al seguro social, no recibe la contraprestación de servicios de calidad, se ve en la necesidad de contratar un seguro privado. Y ahora con la ley que acaban de aprobar, quieren que el seguro privado pague los servicios de salud que supuestamente reciben de la seguridad social. ¿Y ahora qué va a suceder? Que ya no va a haber servicios de salud privados, ya no va a haber seguros, porque se tienen que encarecer esos seguros y no lo va a poder alcanzar un padre de familia. Eso es un caos del correísmo en materia de seguridad social. Mire lo que han hecho con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Desconocer que tiene un régimen especial, porque especial es la profesión, tanto de los policías como de los militares. Entonces, ¿quién le cree a Correa con ese discurso de la solidaridad? ¿Solidaridad con qué, pues? Con el caos, ¿Quién está contento con los servicios del Seguro Social en materia de salud, en materia de pensiones? Solo el señor Correa, y él está contento. ¿Por qué? Porque se tomó el dinero de la seguridad social, porque simplemente a su gusto, por decisión de él, ya el gobierno no va a pagar el 40% de los aportes para las pensiones jubilares. Es él el que ilegalmente incauta un sistema de pensiones de los maestros ecuatorianos. ¿Quién está contento con esas políticas, con el caos creado por el correísmo? Simplemente apelo a su estrategia, a una verborrea para tratar de justificar lo injustificable. Pero claro, el pueblo ecuatoriano quiere un cambio. El 85% de los ecuatorianos queremos un cambio. Por eso comprenden que el señor Moreno y otro candidato que anda ofreciendo el apoyo al señor Moreno, reconociendo que no va a pasar nunca la segunda vuelta y quiere apoyar al señor Moreno, simplemente implican el continuismo en el Ecuador. Somos nosotros los que representamos el cambio para no solamente, como dice el candidato oficialista, cambiar de estilo. No, señor. El cambio que implica el cambio de dirección del Ecuador, porque lo que propone Moreno es, ¿saben qué? Correa te insulta. Ahora, yo no te voy a insultar, pero te voy a dar las mismas malas noticias de nuevos impuestos, de pérdida de trabajo, de pérdida de oportunidades. Tal vez a usted le confunden con la propuesta que ha hecho reiteradamente, que los afiliados tengan libertad de elegir entre la opción pública y muchas opciones privadas, que que compitan para dar un mejor servicio a las familias ecuatorianas, sin monopolios o imposiciones absurdas como nos pretende imponer hoy el gobierno. Esto usted dijo hace contados días, don Guillermo. Perdóneme, Gonzalo, hay una realidad en el Ecuador. La realidad es que frente a los malos servicios de salud que reciben los afiliados, por lo que pagan mes a mes porque les descuestan de su salario, muchos padres de familia, no pocos, han optado por la contratación de seguros privados de salud. Y recorre el Ecuador, pues como yo lo recorro, mi querido Gonzalo, para que se tope usted con jóvenes en la sierra, con jóvenes en la costa que me dicen,
Oiga, tras que yo tengo que aportar mes a mes a la seguridad social, no me dan los servicios de calidad que yo requiero. ¿No le parece justo que yo tengo derecho a optar por un seguro de salud privado? Y obviamente que tiene mucho sentido, que tiene mucha razón, y no es una propuesta mía, es la realidad del Ecuador, pues. Si no fuese esa la realidad del Ecuador, ¿por qué entonces pasan una ley donde ahora quieren quebrar al sistema de seguridad de salud privado? ¿Para qué? Para que ese sistema sea el que subsidia al gobierno. Es decir, el trabajador ecuatoriano, la mayoría de padres de familia, están pagando 2 veces por un mismo servicio de salud. Una, el aporte al seguro social, y otra, el aporte al sistema privado. Y con la última ley, ¿qué está haciendo el gobierno? Encarecer el sistema privado. ¿Para qué? Para que el padre de familia no tenga acceso a seguros de salud. Por lo tanto, esta es la realidad del Ecuador. ¿En qué condiciones van a recibir el candidato que triunfe? La pregunta es general para todos los candidatos a la presidencia de la República. ¿En qué condiciones van a recibir ustedes a la institución aseguradora de carácter social? De franca quiebra, de iliquidez absoluta, de toma de dinero que nunca va a poder retornar a las arcas de la institución. ¿Cuál podría ser, digamos, la situación en la que ustedes podrían estar recibiendo este nuevo IES descubierto por una revolución ciudadana? Gonzalo, hay un principio fundamental que nosotros vamos a respetar en nuestro gobierno. A ver. Lo vamos a respetar. La seguridad social y sus activos, toda su operación y sus activos, le pertenece fundamentalmente a los trabajadores ecuatorianos. No le pertenece al gobierno. Lo que tenemos es que recrear una institucionalidad que permita gobernar al Seguro Social sobre un trípode. El gobierno, por un lado, porque es también patrono de los servidores públicos. Por otro lado, los trabajadores, fundamentalmente ellos, y aquellos que permiten y facilitan todo este proceso, que es el sector empresarial, el sector patronal. Por lo tanto, no puede ser posible que el Seguro Social haya caído en manos de un gobierno que sin ningún escrúpulo ha tomado todos los dineros de los trabajadores y lo está administrando a su gusto. ¿Y por qué los gobiernos se han hecho dueños del IES? Porque no son democráticos, porque no respetan los derechos de los trabajadores, que nosotros nos comprometemos a respetar, como la obligación de aportar el gobierno con el 40% de los aportes para las jubilaciones patronales, y que no, de las jubilaciones de los empleados, perdón, claro. Y que no vengan con el cuento de que no se ha rebajado la jubilación de los trabajadores. Si nadie dice que se ha rebajado, lo que se está diciendo es que si el gobierno no aporta lo que debe de aportar, que era la obligación legal, cuando llegue el momento de que muchos trabajadores se tengan que jubilar, no va a haber los recursos necesarios en el Seguro Social. Pero permítame insistir, pues, mi querido Gonzalo, la mayoría de ecuatorianos quiere un cambio, no quiere cambio de estilo, lo que quiere es cambio de dirección del Ecuador, que se respeten las instituciones, que tengamos un presidente que respete la institucionalidad del Ecuador, que no abuse de las instituciones. Y eso no se logra con solo un cambio de estilo, eso se logra con un cambio de dirección del Ecuador. Perdone, señor Lasso, el señor presidente de la República manifestó en el tema de la corrupción que la red de corrupción que ha prevalecido en la denominada repotenciación de la refinería de Esmeraldas es un elemento que ha sido combatido desde el principio, desde el comienzo. Y paralelamente habla de no una repotenciación,
sino de una nueva infraestructura superior en 5 veces al activo de Esmeraldas, la famosa refinería del Pacífico, que costaría en el mejor de los casos sobre 13,000 millones de dólares. Denotó el señor presidente que está hiperinteresado en un endeudamiento chino-coreano equivalente a 10,000 millones de dólares, y con eso complementaría y sobrepasaría en esa misma cantidad el monto techo que la Carta Política del Estado ecuatoriano prevé como el sombrero, como el techo al cual tiene que todo gobierno respetar ese techo y no sobrepasarlo. Aquí hay 2 graves incumplimientos. El uno es el techo del endeudamiento y el otro es la ninguna garantía de que esto que va a costar 3 veces más resulte más honoroso tanto en deuda como en indelicadeza, a lo ocurrido con la refinería esmeraldeña. Yo por lo menos veo que hay un interés terrible. Están pero desaforados por hacer esa operación financiera. Y eso es lo que había que decir. Usted tiene su propia opinión de respecto inclusive a este nuevo episodio de corrupción que bien podría ocurrir en la refinería del Pacífico, señor Lazo, si es tan amable. Gonzalo, yo he sido una de las personas que ha denunciado permanentemente el despilfarro del dinero en lo que ellos llaman la refinería del Pacífico. No olvidemos aquellas fotos, videos y escenas del presidente saliente junto al comandante Chávez, que descanse en paz en este momento, suscribiendo acuerdos donde se prometía que esa refinería del Pacífico sería inaugurada en el año 2012 y que Venezuela sería un socio estratégico que aportaría con la mayor cantidad del dinero necesario para hacer realidad ese proyecto. Estamos en el año 2016, 4 años más tarde, no existe tal refinería del Pacífico. El comandante Chávez ya goza de la gloria del Señor, así esperamos. No está el comandante Chávez, no hay refinería del Pacífico y tampoco hay 1.200 millones de dólares que despilfarraron en aquel terreno llamado El Aromo de Manabí, donde solo hay una tierra aplanada. Ya no hay refinería, no hay 1.200 millones de dólares tampoco. Y claro, como les da vergüenza, porque esa es una realidad inobjetable, quieren a última hora, ya de retirada, insistir en ese proyecto tomando un crédito de 10,000 millones de dólares, que yo no quiero repetir su argumentación con la que coincido, excedería los límites que permite la ley y la Constitución para endeudarse al gobierno. Y claro, esto demuestra claramente, porque usted no solo me habló de la refinería del Pacífico, también me habló de la repotenciación de la refinería Esmeralda, donde se han descubierto actos de corrupción. Y recuerde usted que el presidente admite, ¿no? Claro, pero ¿la admite cuándo? Cuando es Fernando Villavicencio el que hace las denuncias. Y claro, lo han perseguido a Fernando Villavicencio. Y cuando el que reparte las alícuotas que les corresponde por este vicio de corrupción que ha engendrado este régimen, allí, señor, allí es cuando el señor Villavicencio más bien es identificado como protagonista de verdades, un investigador lícito. Bueno, un protagonista de verdades que será candidato del movimiento, creo, a la Asamblea Nacional por Pichincha. Sí.
porque precisamente es un reconocimiento a su lucha contra la corrupción. Un periodista dedicado a la investigación que ha sido judicialmente perseguido, injustamente perseguido. ¿Y quién es el responsable de los sectores estratégicos? El binomio del señor Moreno, es decir, el que representa el continuismo del correísmo y que no se puede lavar las manos, que tiene que asumir la responsabilidad por lo que se ha descubierto en materia de los sectores estratégicos, de lo que se ha descubierto por ahora, nada más por ahora, porque lo que vendrá dejará realmente pasmado a todo el pueblo ecuatoriano. Señor Lazo, usted admite que Lenín Moreno, el señor ingeniero, candidato a la presidencia de la República por el oficialismo correísta, tiene este momento, digamos, en las encuestas sobre 40 puntos porcentuales de voto, prácticamente voto duro, por sus expresiones, manifestaciones, estilos compasivos, generosos, y también por su honorabilidad. No sé qué está premiando el pueblo ecuatoriano, sobre el 40%, con la posibilidad de que él gane en la primera vuelta. ¿Usted tiene algún otro género de información distinto al que yo le estoy no inventando? Esto es de perfiles de opinión y de otras encuestadoras que mencionan reiteradamente aquello. Tenga la bondad, señor Lazo. A la que usted ha tenido acceso y que usted la repite ahora, pero la realidad es otra. El correísmo está cayendo en el Ecuador y las encuestas demuestran claramente que el binomio de Moreno y Glass está cayendo y en picada. Hoy andan alrededor de un 30% y sin duda alguna va a haber una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta lo que le puedo asegurar es que estaremos nosotros. Yo no puedo asegurar que estará el oficialismo. Muchos que aseguran que estará el oficialismo, lo que revelan en el fondo es su interés de que continúe lo mismo en el Ecuador. Aquellos que queremos el cambio, tenemos claro que vamos a ganar las elecciones. Que va a haber. Pero la tendencia suya más bien es a la baja y el general Moncayo es el que está ascendiendo según otras encuestas. ¿A quién mismo creemos? Mire, Gonzalo, el propio general Moncayo ha revelado ya que él se declara perdedor. Es decir, él ha declarado... ¿Cuándo declaró aquello? Cuando él dice que en la segunda vuelta va a apoyar a Lenín Moreno. Cuando él dice que va a apoyar a Lenín Moreno, revela absolutamente su interés de ser funcional al continuismo del correísmo. Esa es una realidad. Y yo le digo a usted, va a haber segunda vuelta. Nosotros estaremos en segunda vuelta y no vamos a ganar porque creemos que vamos a ganar porque el pueblo ecuatoriano quiere un cambio. Quiere un cambio en la dirección del país, no solo de estilo, está cansado del abuso de excesivas reformas tributarias, está cansado del abuso de episodios de actos de corrupción y ya está cansado también de esta verborrea dialéctica de querer decir, nosotros, dice el gobierno, descubrimos la corrupción. No, señor, en los casos que se están tratando ahora, fue Fernando Villavicencio el que le advirtió a todo el Ecuador. Por eso ha querido perseguir y por eso nosotros lo acogemos como uno de los miembros de Compromiso Ecuador, que formará parte de las listas de Creo como candidato asambleísta de la provincia de Pichincha, Gonzalo. El periodismo de investigación es necesario siempre cuando la concentración de poder trae como consecuencia que se pueda hacer lo que los gobernantes se les ocurra hacer, inclusive de buena fe. Pero ¿quién roba de buena fe, no? Eso es lo que me llama profundamente la atención
y estoy leyéndole literalmente lo que opina Andrés Vallejo. ¿Cuál es su reacción, señor Lazo? ¿Cómo? Mire, Gonzalo. Sí. Vea, Gonzalo. Yo he venido sosteniendo desde que se aprobó la ley de comunicación que hay que tirarla al tacho de basura la historia, que hay que derogar la ley de comunicación, mientras otros candidatos hoy sostienen que solo hay que reformarla, que es cuestión de cambio de estilo. Es decir, mira, la mordaza te la voy a poner con una sonrisa en lugar de insultarte. No, señor, el problema no es ni el insulto ni la sonrisa, el problema es la mordaza. Y la mordaza en este caso se llama la ley de comunicación. Y nuestra oferta es tirarla al tacho de basura de la historia, porque una prensa independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto. Y el periodismo investigativo es una de las herramientas efectivas de lucha contra la corrupción. Necesitamos una prensa libre, necesitamos una prensa independiente que no sienta miedo, que no actúe por favor a nadie, simplemente que actúe de esa manera como usted lo hace, mi querido Gonzalo, con absoluta independencia. Eso necesita el Ecuador. ¿Para qué? Para que la corrupción no distorsione a esta moneda de dos caras, la justicia social y el crecimiento económico. Usted necesita de justicia social y de crecimiento económico para lograr el desarrollo. Usted le debe a la ciudadanía que nos está bondadosamente escuchando una explicación, primero de carácter político, en donde usted, quiero que le escuche al señor presidente de la República, cambiamos el orden de los factores sin alterar el producto. Es una explicación que estoy dando a mi personal. Vamos a poner primero la parte de la corrupción como tal y luego la parte técnica, que yo le pedí una opinión a usted que es tan solvente en materia económica. La parte técnica refiere, señor Lazo, a la circunstancia de la refinería del Pacífico, que es una obsesión de este gobierno, según pudimos comprobar anoche en la entrevista de el compañero Andrés Carrión. Yo no le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano que a alguien se le dañó el alma, porque yo estoy seguro que Carlos Paredes es una persona honesta. De hecho, en el 2005, cuando me he nombrado ministro, lo nombraron los mismos movimientos sociales, lo propusieron para que sea gerente de Petrocor por su honestidad. Jugó un rol fundamental para la caducidad de la OXI, defendiendo los intereses del país, pero todo parece ser que el poder, la abundancia, manejar muchísimo dinero, le dañó el alma, ¿no? En todo caso, jamás vamos a tolerar corrupción y aquí se va a llegar a las últimas consecuencias y se va a sancionar con todo el rigor de la ley. Manejar muchísimo dinero, como dice el señor presidente de la República, involucra a todos, no solamente a quienes manejaron la pavimentación o el adoquinamiento de una cancha gigante de fútbol con 1.200 millones de inversión en la refinería del Pacífico y de 200 millones de dólares saltar a 1.200 millones de dólares en el caso de la refinería de Esmeraldas. Entonces, el señor presidente prácticamente está acusando a todo su gobierno de haber tenido cualquier cantidad de dinero y que ese monto de dinero gigantesco pues ha hecho que la ambición y la corrupción se instalen en su administración, no en la de él, pero sí en el gobierno en términos generales. No se puede hacer excepciones exclusivamente en el caso del señor Pareja Yannuzeli. Es una pregunta que yo le formulo a usted. Tenga la bondad. A ver, Gonzalo, estos actos de corrupción suceden en gobiernos que pretenden controlarlo todo y con opacidad, con falta de transparencia, utilizando los mecanismos de emergencia para evitar la publicación de licitaciones que convoquen empresas nacionales extranjeras de manera transparente y pública
Por eso suceden estas cosas. Ahora, claro, nos vienen a decir, es que él era bueno, pero se dañó. ¿Saben por qué se dañan las personas? Porque no existen, como no han existido en este gobierno, los contrapesos de una legítima democracia. Recuerde los agresivos discursos que en el pasado y en el presente ha dado y da el presidente saliente, como que dicen, confíen en mí, yo hago las cosas bien, no se preocupen, dicta el estado de emergencia, no convoca licitaciones internacionales, públicas, transparentes, y ahora nos viene a decir, es que el pobrecito se dañó. No, la responsabilidad es de su gobierno, la responsabilidad es de usted, señor presidente de la República. Señor Lazo, y en cuanto a la necesidad imprescindible de construir la refinería del Pacífico, ¿a qué atribuye usted, como lo dijo ayer el presidente? Mire usted. El plan maestro de Petroecuador, por ejemplo, se lo presentó en el 2009, para el plan maestro de 2009-2015. Planificaba 3.000 millones la repotenciación de la refinería, porque también buscaban disminuir, yo no soy especialista en esto, pero residuos de azufre, etcétera. Finalmente se la hizo por alrededor de 1.200 millones de dólares. Fue un éxito la repotenciación y le demuestro. Ahorita no tendríamos refinería si no interveníamos con todo lo que intervenía. Si no se hacía eso, se paraba la refinería. Colapsaba, no es que se paraba. De hecho, por eso hubo incendios, tragedias, etcétera. Pero voy a presentar esto es Salomon Associates, ¿no? Clasificación de la refinería. Estados Unidos, Canadá, no sé si la cámara enfoca. Entonces ven en qué cuartil está. El rojo es el peor, el verde el mejor. Nuestra refinería en Latinoamérica, Refinería Esmeralda, se encuentra, más del 90% de eficiencia se encuentra en el máximo, en el top. Nosotros tenemos 92% de eficiencia. Antes estábamos en 72%. Casi en el cuarto, es lo que se logró con esta en el último cuartil, con la repotenciación. Tenemos refinerías más modernas y eficientes del mundo, no solo de América. ¿Y la calidad de los combustibles? Ha mejorado muchísimo. Y los residuos han mejorado muchísimo. Ese tema y sobre todo la seguridad. De los niveles de azufre que son contaminantes y que han tenido que traer naftas para... Ya le digo, yo no soy técnico, pero obviamente se puede, si se invierte mucho más, se puede mejorar la calidad y disminuir los residuos. Pero se ha hecho muchísimo, y sobre todo a nivel de seguridad. Oiga, ¿cómo se llamaba el corazón de la refinería? Estaba fracturado. O sea, por si acaso, de los contratos, son como 35, nosotros mismos pedimos auditoría a la Contraloría, ya están 5, los mayores, el 60% del valor de repotenciación auditado. No sé si usted le escuchó, no lo tengo este momento para poder hacerle escuchar, pero la parte en que pondera la importancia, la necesidad de construir la refinería del Pacífico, ¿andan loquitos por este proyecto? ¿Cuál es su opinión, señor Lazo? En primer lugar, Gonzalo, usted me ha puesto una grabación donde el presidente saliente habla de la repotenciación. O sea, es de la de Esmeralda, sí. Por eso le digo, le pido disculpas porque eso es el material que teníamos listo. Pero a su vez yo le pido disculpas a usted porque ya que usted puso ese tema, permítame referirme a esas expresiones. Adelante, claro, claro. Y quiero decir lo siguiente, es decir, obvio que era necesaria una repotenciación de la refinería de Esmeralda. Nadie cuestiona eso era necesario, pero hágalo con transparencia, pues señor. El haber logrado la repotenciación no justifica en lo absoluto ningún acto de corrupción. Y el acto de corrupción se produce, ¿por qué? Porque simplemente no han actuado con transparencia, porque debieron haber hecho convocatorias públicas, locales, internacionales, con absoluta transparencia, de acuerdo con la ley de contratación pública, y no apelar a esquemas de emergencia que solo lo que han traído es opacidad, oscuridad en la contratación pública. Y claro, ahora nos explica lo obvio. Pues. ¿Quién se va a oponer a la necesidad de la repotenciación de la refinería de Esmeralda? Nadie, pues todos estamos de acuerdo con eso. Pero la obligación de un gobierno serio era cuidar que sus funcionarios no caigan en tentaciones, pues. Y esto es lo que se da cuenta el pueblo ecuatoriano y dice, no podemos votar por el correísmo,
por Moreno, por Glass. ¿Por qué? Porque no han cuidado los dineros de todos los ecuatorianos. No lo han cuidado. ¿Por qué? Porque ellos se consideran los únicos honestos del Ecuador. Hay que confiar en ellos y ya nos están... ¿Cómo podía cuidar desde Ginebra o tal vez desde la vicepresidencia de la República? Tal vez desde la amistad que ha mantenido permanentemente con el señor presidente. ¿Usted cree que el ingeniero Moreno podía haber dado señales de preocupación y decirle, presidente, algo mal anda en el gobierno, pero la corrupción está agigantándose, alguna cosa de esas que no ha ocurrido, no? Ahora le quiero hacer escuchar lo que dijo el señor presidente de El Aromo. Esta sí, la grabación de lo que acabo de mencionarle. Se sigue trabajando en eso, tenemos una inversión de ahí con relleno, acueducto, etcétera, de unos 1.200 millones de dólares. Hay mucho interés, le quiero decir, en China, hay mucho interés, pero bueno, no se habían acabado las ingenierías, teníamos algunas operaciones financieras, no valía lanzar la propuesta antes de las emisiones básicamente, pero aquí ya está todo hecho, ya se va a conceder el contrato de construcción y con eso se va a buscar el financiamiento para la refinería. Yo vi que usted había designado a un embajador itinerante. Horacio Yepes. Ya, y tienen noticias petrolero. Sí, de todo el interés que existe. ¿Los 13.000 millones? Sí, y ojalá que con la próxima visita del presidente Xi Jinping se pueda concretar. La idea es tener un crédito de China o inversionista. Bueno, es un conjunto. De hecho, lo que va a hacer la construcción es un consorcio chino-coreano. Ya, ahora en sí. principio, no, esto puede cambiar. El tema, señor Lazo, es que el señor presidente de la República nos dice ¿por qué es indispensable construir la refinería del Aromo, la refinería del Pacífico? ¿Por qué es insustituible esta obra o por qué es indispensable, más bien dicho, esta obra? ¿Usted qué conocimiento tiene de la necesidad estratégica de nuestro país de contar con una refinería mucho más grande si recién estamos probando una que costó solamente su repotenciación $1.200 millones? Es algo que no se entiende ciertamente. Entonces, ¿por qué este gran interés en construir una refinería de $13.000 millones cuando la situación del petróleo y todo lo demás no son factibles o no tienen factibilidades en cantidades importantes como para gastar o endeudarnos en una procesadora, en una refinadora de tantos miles de millones? No sé qué le parezca a usted, señor Lazo. En primer lugar, Gonzalo, al comienzo de esta entrevista, usted y yo hablábamos sobre los límites del endeudamiento público. Así es. Debemos de recordar que en el año 2006 la deuda pública llegaba alrededor de $11.000 millones, deuda pública interna y externa. Esa deuda pública hoy se ha multiplicado casi por 4 veces, cerca de $40.000 millones, sin que tengamos absoluta claridad si es que en esos 40.000 está o no la deuda con la China, información que no ha sido revelada transparentemente por el gobierno. Recuerde usted que hay unos topes máximos del 40% del Producto Interno Bruto. Pero lo que nos debe de llamar la atención y nos debe de generar preocupación a los ecuatorianos son 2 cosas. La primera, que el gobierno quiere cambiar el concepto de deuda pública y considerar solamente a la deuda externa como la deuda pública y no a la deuda interna. Es decir, no considerar las deudas que tiene con la seguridad social como parte del cálculo del endeudamiento público, lo cual es una aberración, porque deuda es deuda, débale usted a quien le deba, en primer lugar. En segundo lugar, por un sentido ético, un gobierno que está por concluir en los próximos 6 meses, debería dejar que sea el futuro gobierno correcto que tome una decisión de tal magnitud. Puede ser que a última hora
se suscriban contratos que comprometan al Ecuador en semejante cantidad de dinero. Por lo tanto, yo exijo al presidente de la República que deponga su interés de endeudar al Ecuador en 10.000 millones de dólares, que implicaría subir la deuda a más de 50.000 millones de dólares. Eso es correcto. A eso, en el año 2016, sin considerar los 10.000 millones de dólares adicionales. Que hoy el servicio de la deuda en el presupuesto del Estado supera los gastos en salud y en educación. Lo que él criticaba en el 2006, que se privilegia el pago de la deuda por encima de la deuda social, él ha llevado al Ecuador a estas circunstancias donde él en el año 2016 va a terminar de pagar más en intereses y en capital de la deuda que la inversión en salud y en educación. Por lo tanto, no se pueden quebrantar los límites establecidos en la Constitución y en la ley, por un lado, y por otro lado, por sentido ético, faltando apenas 6 meses o 7 meses para que termine el gobierno, debe dejar esa decisión al futuro gobierno del Ecuador. Y nosotros sabremos tomar con sensatez, sin apuro, la decisión que más le convenga a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor Lasso, por esta gentil comparecencia a nuestros micrófonos. Y yo solamente quiero a las redes sociales y quiero a la ciudadanía que se fusionó con nosotros desde hace algunos minutos explicarles que comencé entrevistando a Cynthia Viteri. Luego entrevisté al señor general Paco Moncayo. Busqué comunicación, de hecho la conseguimos en Tegucigalpa, y le invitamos al candidato oficialista Lenín Moreno, pero él supo manifestarnos de que estaba ingresando a una entrevista en un medio de comunicación del país centroamericano que está visitando. Y luego he conversado, sí, un poco largamente con el señor don Guillermo Lasso, candidato del movimiento Creo. Muchas gracias a todos, señoras y señores. Aquí dice en las redes sociales y de la radio están preguntando lo siguiente al señor Guillermo Lasso. Buen día, señor Lasso. Estamos alerta en @democracia. ¿Va a reemplazar a Diego Salgado por Loro Homero en la Asamblea Nacional? Ya que se indica que el señor Yunda encabezaría la lista de asambleístas en Creo. Uy, esto es un entrevero distinto, raro, complicado. Mi querido Gonzalo, le informo a usted que mañana estaré en la ciudad de Quito, que el miércoles estaré en Quito, que si usted quiere que yo asista a sus estudios, con mucho gusto lo haré para atender todas las preguntas que usted y los ciudadanos tengan. Bueno. Con respecto a la última pregunta, yo le pido a la persona que ha hecho esa consulta que esperemos hasta el 29 de octubre. El 29 de octubre será la proclamación de los candidatos de Creo y le doy una primicia. Sí. En los próximos días anunciaremos unas importantes alianzas del movimiento Creo. Alianzas que hemos venido trabajando durante las últimas semanas y que de alguna manera explican que he estado presente en esas conversaciones para llegar a acuerdos que son muy importantes para el futuro del Ecuador, para el futuro del cambio en el Ecuador. Seguramente usted ha logrado convencer al alcalde de Quito. Gonzalo, no voy a anticipar absolutamente nada, si usted me lo permite. Hay que manejarse con los tiempos del cambio, esos cambios que esperan los ciudadanos. Así es. Aquel con todo derecho. Cambio, no solamente un cambio de gobierno, sino el gobierno del cambio. Y muy pronto haremos anuncios muy, muy importantes que, sin duda alguna, van en la línea de la aspiración de los ciudadanos. Los ciudadanos que quieren un cambio hacia un Ecuador de oportunidades, hacia un futuro de oportunidades, para dejar atrás el miedo, la desconfianza, la inseguridad y vivir con esperanza en un Ecuador libre. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. No, a usted. Señoras y señores, hasta el día de mañana.